Buenas tardes. Bienvenidos al evento Expansión de las MIPYME y el emprendimiento social en el Perú, una mesa redonda virtual, organizado por la Fundación Asia-Pacífico de Canadá, CUNAN, y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Mi nombre es Cintia Varela, soy directora ejecutiva de CUNAN y seré su moderadora el día de hoy. El año pasado, un grupo de profesionales se planteó un reto: cómo apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas y fortalecer la capacidad de los emprendedores a través de políticas de desarrollo económico en el país. Por ello, se realizaron una serie de estudios cuyos resultados venimos a compartirles el día de hoy. Dichos documentos son un primer paso en el camino hacia el empoderamiento de los emprendedores y el crecimiento de las pequeñas empresas del país. Antes de comenzar el evento, me gustaría explicar cómo funcionará este seminario web de Zoom. Este evento está siendo grabado y será publicado en la web de APF Canadá para su acceso público. El evento se llevará a cabo principalmente en español, con algunos comentarios en inglés. Ustedes podrán acceder a la traducción simultánea, tanto en inglés como en español. Para ello, deberán hacer clic en el botón del mundo, ubicado en la parte inferior de la pantalla, y seleccionar su idioma de preferencia. You can access simultaneous English and Spanish interpretation for this event. Please click the globe button or icon at the bottom of your screen to select your preferred language. Por último, podrán hacer preguntas a los panelistas a través de la opción Preguntas y Respuestas, ubicada en la parte inferior de la pantalla. A continuación, quisiera dar el pase al Dr. Jeffrey Reeves, vicepresidente de investigación de la Fundación Asia-Pacífico de Canadá. Dr. Reeves, welcome to the event. Thank you very much. Muchas gracias. Buenas noches. Bienvenidos a la mesa redonda de investigación de APEC, Asociación de Negocios de Crecimiento de Canadá, organizada con CUNAN Perú y la dirección de APEC en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, titulada Expansión de las MIPYMES y el emprendimiento social en Perú. As Cynthia mentioned, Como my name mencionó is Jeff. Cynthia, mi nombre es Jeff President Reeves y soy el vicepresidente de investigación de la Fundación Asia-Pacífico de Canadá. La Fundación de Asia-Pacífico de Canadá es una organización sin fines de lucro enfocada en las relaciones de Canadá con las economías de Asia-Pacífico. Estamos dedicados a fortalecer las relaciones entre Canadá y las economías de Asia-Pacífico con un enfoque en ampliar las relaciones entre estas economías. Por ejemplo, hacemos investigaciones sobre comercio, inversiones e innovación y promovemos los conocimientos especializados de Canadá que permiten dar soluciones a los desafíos del cambio climático, la energía y la gestión de los recursos naturales. También fomentamos las habilidades y las competencias de la región Asia-Pacífico entre los canadienses, particularmente los jóvenes canadienses. Nuestro objetivo es mejorar la comprensión general de los canadienses sobre Asia y su creciente influencia global. Somos un ejemplo de un proyecto que lidera APF Canadá con el apoyo de la Oficina de Asuntos Globales de Canadá y en asociación con la Oficina Administrativa de APEC. La Asociación de Negocios en Crecimiento de APEC Canadá apoya la diversificación comercial y la innovación mediante el desarrollo de una sólida red de partes interesadas empresariales y gubernamentales en mercados globales claves en la región de Asia-Pacífico. El proyecto también ofrece herramientas de mejores prácticas, ideas y conocimientos a las MIPYMES y los emprendedores en el mercado local de las economías de APEC a través de las investigaciones personalizadas, conjuntos de herramientas y mentorías. El proyecto también enfoca su trabajo en temas transversales como el empoderamiento económico de las mujeres y los jóvenes emprendedores, así como el desarrollo económico sostenible. Los países con los que hemos trabajado hasta ahora para desarrollar el programa son Vietnam, Indonesia, Filipinas y, por supuesto, Perú. Esta noche estamos emocionados de poder tener el lanzamiento de las traducciones de nuestros trabajos de investigación.
took this translation, desarrollados en Perú. ensure that the research will be accessible Realizamos esta traducción para asegurar de que estuviera accesible a nuestra audiencia local en Perú. Voy a permitir que nuestro gerente del programa de la asociación, Justin Kwang, nos hable un poco más a detalle de esos of documentos. the project and plan Mientras for ingresamos a nuestro último año del proyecto y nuestra última conferencia del 2021, las lecciones que hemos aprendido en nuestro tiempo en Perú son invaluables para nuestro trabajo. De parte de nuestra fundación, queríamos agradecer a nuestros socios colaboradores, CUNAN, la dirección de with APEC the partnership y in Peru. And nuestro coanfitrión, el Ministerio de Desarrollo de Relaciones Exteriores, por su trabajo en colaboración con nosotros. Muchas gracias también a todos los investigadores, ponentes y participantes que estuvieron involucrados con este proyecto en la fase de Perú y que están también en esta noche con nosotros. Gracias a todos nuestros socios en Perú que han apoyado con su guía y su trabajo duro para lograr esto. Gracias también a la Oficina de Asuntos Globales de Canadá que nos ayudó a financiar ese proyecto y nos ha proporcionado guía para poder lograr maximizar nuestro impacto en Perú, en Indonesia, Filipinas y Vietnam. Me gustaría también presentar al ministro José Bustinza, alto funcionario de APEC del Perú. Me gustaría decirle que es bueno verlo otra vez, ministro Bustinza, aunque sea virtualmente, ya que nos hemos visto el año pasado en el evento de la asociación que tuvimos en Lima. Muchas gracias. Estoy esperando que tengamos un muy buen evento este día. It's a great pleasure, Jeffrey. Es una gran satisfacción. Y no sé si me están oyendo y observando bien. Sí. Decía que para mí es una gran satisfacción estar con ustedes esta tarde en Perú, esta noche en Canadá, en la culminación de un proyecto que consideramos original e importante y que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha acompañado y apoyado desde 2018, cuando tuvimos los primeros contactos y recibimos la primera visita de nuestros amigos de la Fundación Asia-Pacífico del Canadá. APEC, Canada Growing Business Partnership, como bien ha dicho Jeffrey, es una iniciativa conjunta de la Fundación Asia-Pacífico de Canadá, Canada Global Affairs y la Secretaría de APEC. Su objetivo es ayudar a generar en la región APEC micro, pequeños y medianos emprendimientos que cuenten con las herramientas necesarias para crecer, para compartir, para acceder con éxito a mercados más amplios y que lo hagan teniendo en cuenta las necesidades del entorno natural y social en el que actúan. Por medio de esta iniciativa, el Canadá ha compartido con gran generosidad buenas prácticas y lecciones aprendidas en materia de innovación tecnológica, sustentabilidad, sostenibilidad social, acceso a mercados y fortalecimiento del capital humano para potenciar a las MIPYMES o MSMIs en toda la región Asia-Pacífico. En el Asia-Pacífico, las micro, pequeñas y medianas empresas son los motores de la economía y del trabajo. En promedio, representan más del 97% de todas las empresas y emplean a más de la mitad de la fuerza laboral formal. Contribuyen de manera significativa al crecimiento económico, ya que su participación en el PBI oscila entre el 20 y el 50% en la mayoría de las economías de APEC. Sin embargo, también en promedio, solo representan el 35% o menos de las exportaciones directas. Si trasladamos estos criterios al Perú, tenemos que decir que hasta el inicio de la pandemia del COVID-19, los micro y pequeños emprendimientos representaban el 99.5% de los 2.7 millones de empresas formales del país y daban trabajo al 70% de la población económicamente activa. No obstante, su contribución al PBI nunca ha pasado del 40% y su participación en las exportaciones peruanas nunca ha sido superior al 3%. Esto es un hecho que llama la atención, dado el potencial emprendedor peruano. Verán ustedes, el Perú tiene 5.000 años de cultura emprendedora. No sé si ustedes lo sepan, pero la civilización Caral Supe
cuya capital es considerada ciudad madre de la civilización humana, no fue una sociedad que se organizó y expandió en función de la violencia y la guerra, como la casi totalidad de civilizaciones del mundo antiguo. Hasta hoy, los arqueólogos no han encontrado evidencias de ejércitos o armas en Caral, pero lo que sí han encontrado son muestras de productos marinos, andinos y amazónicos de lugares tan lejanos como Ecuador. Caral tenía cadenas productivas, como la del algodón que producían sus agricultores, con la cual sus industriales fabricaban redes que llevaban a los poblados de la costa e intercambiaban por pescado y moluscos, y que luego trasladaban a diferentes mercados del territorio. Lo que nos dicen las evidencias es que la civilización peruana más antigua surgió y se expandió gracias a la potencia de sus emprendedores y comerciantes. Durante 1000 años, Caral Supe fue un exitoso emporio emprendedor y comercial. Desde entonces, los emprendedores y emprendedoras del Perú han sostenido nuestra economía a través de desastres naturales, epidemias, crisis económicas, conmociones sociales y hasta guerras. Y lo siguen haciendo hoy en día, a pesar de todo. A pesar de su enorme contribución económica, aún no tenemos una comprensión clara de nuestros micro y pequeños empresarios. Ser pequeño emprendedor en una economía como la que tiene actualmente el Perú no es una cosa fácil. Los pequeños emprendedores peruanos trabajan en una economía que no está pensada para ellos, sin tener acceso adecuado al crédito, a la tecnología, a la capacitación, a la información sobre el mercado, y especialmente sin tener un acceso adecuado a la formalidad. Porque independientemente de los juicios que hagamos, la informalidad no es un capricho. La informalidad es una decisión económica que el empresario toma después de hacer una cuidadosa evaluación de costos y beneficios. Nuestra economía realmente necesita trabajar mucho para hacer que la formalidad, que el entorno institucional y regulatorio local sean atractivos y rentables para los agentes económicos más pequeños. Y un aspecto que es esencial, clave para el futuro de nuestra economía, es el cambio cualitativo en la relación entre el Estado y el pequeño agente económico. No se puede, no se va a resolver los problemas que afrontan cada día los micro y pequeños emprendedores peruanos si no se les convoca, se les escucha y se toma en cuenta sus opiniones a la hora de formular, ejecutar y evaluar las políticas y regulaciones que están dirigidas a ellos. No se puede pretender atender sus necesidades llegando a ellos con paquetes, programas o fondos elaborados por funcionarios o consultores que pueden ser muy calificados, pero que no los conocen y no comprenden la realidad en la que ellos tienen que trabajar. Esto no es posible, como no es posible que un médico llegue donde un paciente con una receta ya hecha. Primero, el médico tiene que hablar con el paciente. Tiene que preguntarle dónde le duele, si es alérgico a algún medicamento, hacerle un examen físico y recién entonces podrá recetarlo. Las políticas, regulaciones, programas y fondos públicos tienen que ser pensados y ejecutados como producto de un profundo conocimiento de las necesidades reales, concretas, cotidianas de los agentes económicos. Esta es la única garantía de éxito. Y hacia eso es precisamente a lo que apunta la iniciativa que hoy culminamos, a responder a necesidades identificadas luego de una minuciosa investigación y estudio de la realidad de nuestros micro, pequeños y medianos emprendimientos y del entorno social en el que se mueven. En tal sentido, es un aporte muy valioso, no solamente para la economía peruana, sino para otras economías de la región que enfrentan similares desafíos. Nuevamente, nuestro más sincero agradecimiento a la Fundación Asia-Pacífico de Canadá, al Canada Global Affairs y nuestro reconocimiento a CUNAM por el estupendo trabajo realizado. Deseo reafirmar el compromiso que ya ha expresado en varias oportunidades nuestro ministro de Relaciones Exteriores con el fortalecimiento de la competitividad de nuestras MIPYMES, para que
puedan conquistar los mercados regionales y globales. Que tengan todos una estupenda jornada. Muchísimas gracias, ministro Bustinza. Les recuerdo a todos los participantes que pueden hacernos llegar sus preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas o Q&A que tienen en sus pantallas. A continuación, quiero invitar a Justin Kwan, gerente del programa de la Asociación de Negocios en Crecimiento de APEC Canadá. Justin, welcome to the event. Gracias, Cintia. Buenas tardes y buenas noches a nuestros miembros de la audiencia en Perú, en Canadá y alrededor de Asia-Pacífico. Como mencionó Cintia, mi nombre es Justin Kwan y soy el gerente del programa de APEC Canadá, Growing Business Partnership. De parte de la asociación, me gustaría agradecerles a todos ustedes por participar de nuestra mesa redonda, investigación sobre la expansión de MIPES y el emprendimiento social en el Perú. Realmente ha sido un placer trabajar en este evento junto con nuestros socios de CUNA Perú y el directorio de APEC en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú. También nos gustaría reconocer al gobierno de Canadá por financiar este proyecto. Los últimos 4 años de este proyecto hemos realizado investigaciones de políticas de alto nivel con nuestros compañeros en el campo, aliados locales en Indonesia, Filipinas, Perú y Vietnam. En los primeros años del proyecto, nuestra sociedad con Vietnam estaba enfocado en analizar la tecnología e innovación. En el segundo y tercer año estuvimos en Indonesia y las Filipinas. Allí nos enfocamos el trabajo en los temas de capital humano y acceso a mercado, respectivamente. Finalmente, en Perú, examinamos el tema de emprendimiento social. Las actividades de la asociación en cada una de las 4 economías incluyen los reportes de encuestas nacionales, investigaciones de expertos locales y canadienses, kits de herramientas específicas para la economía de las MIPYMES, talleres de normativas y políticas para emprendedores y legisladores y también programas virtuales de mentoría para mujeres emprendedoras. En Perú, recientemente completamos nuestra encuesta nacional 2020 para emprendedores, que mi compañera Phoebe les presentará en un momento. Además, también tuvimos 3 estudios de investigación que los autores que nos acompañan esta noche presentarán y 2 eventos en Lima que tuvieron lugar el año pasado. Mientras concluimos nuestras actividades en Perú, la asociación quería asegurarse de que la investigación y las herramientas creadas para las MIPYMES de Perú sean accesibles para nuestra audiencia local. Por ello, queremos presentarles ahora los trabajos de investigación traducidos al español. Por favor, manténganse atentos, porque también traduciremos nuestra encuesta. Quería agradecer a Cintia por ser anfitriona de esta sesión esta noche y a todo nuestro equipo de apoyo, Verónica, Claudia y todos en CUNAN que nos ayudaron a realizar todo esto. También un agradecimiento especial al ministro Bustinza, al subdirector Zapata, a Mariel Barros por todo su apoyo constante. Me gustaría también agradecer a la Embajada de Canadá en Perú y al señor Sebastián Ugarte por su asistencia esta noche. Como mencionó Jeff hace un momento, estamos emocionados de compartir con ustedes los resultados de nuestra investigación en una conversación interesante con Alexandra Ames, Carla Grados, Carl Black, Álvaro Cano, Andrés Xavier. También me gustaría reconocer a los autores que no pudieron acompañarnos esta noche, Suzette Matfall y Carla Grados. Si estás interesado en alguna de las presentaciones que has escuchado el día de hoy, puedes encontrar los trabajos de investigación en ambos español e inglés en nuestra página web. Después de este evento, te enviaremos un enlace para nuestra página web, juntamente con la grabación de este evento y un boletín informativo con más acceso a nuestros recursos. Mientras cerramos nuestra fase en Perú, la asociación está Estamos entrando en una fase de síntesis en la que estamos recopilando las mejores prácticas y recomendaciones que hemos aprendido durante los últimos 4 años. El próximo año publicaremos un documento de política normativa finales con hallazgos comparativos de Indonesia, Perú, Filipinas y Vietnam y organizaremos una conferencia final con socios del proyecto en las 4 economías. Realmente esperamos mantenernos en contacto con ustedes mediante nuestro boletín informativo y correos que compartiremos con ustedes en un momento. Ahora presentamos a Phoebe Ferrer,
asistente de investigación de la asociación, quien nos presentará los resultados de la encuesta 2020 de emprendedores y MIPYMES en el Perú. Phoebe fue fundamental en lograr esos resultados, así que me gustaría agradecerle, también agradecer al vicepresidente Jeff Revis y también a nuestros colegas Karina Wood, Mandy, por todo su trabajo y dedicación en apoyar este proyecto. Después de la presentación de video de Phoebe, ella estará disponible para hacerle preguntas de los resultados de la encuesta. Esperamos que disfruten de este seminario web y estamos aguardando con interés el debate que se generará el día de hoy. Gracias por unirse a nosotros. Hello, everybody. Greetings from Vancouver, Canada, and good evening to our colleagues and attendees in Peru. My name is Phoebe Ferrer, and I am the Research Assistant for the APEC Canada Growing Business Partnership. Today, I will be presenting the key findings and recommendations from the 2020 survey of entrepreneurs and MSMEs in Peru, a national survey conducted by the Asia Pacific Foundation of Canada in mid-2019. The survey report covers both general findings about Peruvian MSMEs, as well as more specific findings about social enterprises in Peru. Before I dive into the report's main findings, I will first give a quick outline of what I will cover in this presentation. First, I will explain how this survey was conducted in mid-2019, after which I will provide a profile of the survey population. I will then focus on one area of the report's findings, specifically MSMEs' growth plans, the barriers that MSMEs experience to their success, and entrepreneurs' usage of state-sponsored support programs. I will then present findings on survey respondents' views about social entrepreneurship, and in turn, the barriers that social enterprises face in Peru. Finally, I will present the report's policy recommendations. First, on the survey methodology, the survey was conducted from April to June in 2019 by our partner, the Evidence Network, which had on-the-ground contacts in Peru who helped disseminate the survey among entrepreneurs. This survey was conducted in both Spanish and English through in-person and telephone interviews. As for the survey questions, the Foundation already had a template used in previous national surveys in Indonesia, the Philippines, and Vietnam, which are the other focus economies for this project. In tailoring the survey for Peru, the partnership consulted with our key partners, namely the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Women and Vulnerable Populations, and CUNIN Peru. In total, 250 people responded to the survey, representing both MSME founders and employees. Now looking at the survey population, as you can see here, survey respondents were largely composed of MSME founders, who represent 2/3 of respondents. In turn, the majority of survey respondents are older entrepreneurs, aged 35 years old and above. In terms of gender distribution, the survey population has an almost equal proportion of women to men, with 48% of respondents who identified as female and 51% who identified as male. Interestingly, 3/4 of respondents have a university or technical degree. Lastly, one noteworthy finding is that 86% of the survey population has no international experience, meaning they have not done business abroad. This is striking, since the Ministry of Foreign Trade and Tourism has previously noted that the majority of exporting companies in Peru are MSMEs. Another aspect of the survey population that I would like to highlight is their geographic location in Peru. The majority of survey respondents are from cities in Lima province, while others come from Arequipa region, La Libertad region, and the Callao constitutional province. Because of this, the survey does not capture the situation of MSMEs in other areas of Peru, such as rural and mountainous areas. However, we do want to recognize the distinct experiences of MSMEs across Peru according to their geographic location, which attendees at the partnership's previous events in Lima have highlighted before. Moving on, here are our findings on MSMEs' growth plans and barriers to success. Overall, the majority of survey respondents said they aimed for moderate growth, which means having an annual revenue growth of less than 100%. You can see this result at the bottom of the figure. In terms of gender, similar numbers of both women and men said they aimed for different levels of growth. For example, you can see that 46% of women aimed for moderate growth, compared to 45% of men who said the same. It's when we divide respondents by age that we can see more differences. As you can see, the majority of younger respondents below 35 years old say that they are aiming for high growth, or doubling their business revenues every year. In comparison, the majority of older entrepreneurs above 35 years old say they are aiming for moderate growth. So overall, these are entrepreneurs' growth plans. What then are the barriers that may prevent them from achieving their intended growth?
We asked survey respondents about the impact of several factors to their MSME success. And as you can see in this bar graph, the majority of respondents said that two things in particular are barriers for their business: financing and the domestic government. In other words, many survey respondents are struggling with a lack of access to financing and encountering restrictive administrative processes and government bureaucracy. Financing in particular is a big concern among survey respondents. 30% said that this is a high barrier for their MSME. Moreover, at the time of the survey, close to half of the survey population said they were seeking financing for their business at the time. On the other hand, considering the domestic government, survey respondents have reported their experiences with restrictive municipal bureaucracy and high tax rates. Recognizing these barriers, we asked survey respondents on whether they have accessed state-sponsored support programs for MSMEs. We asked entrepreneurs about their views of 14 initiatives in particular, and here on the slide, I have highlighted the four most well-known among entrepreneurs, namely Peruvian Entrepreneur, Innovate Peru, the Centers for Business Development, and COFIDE. Out of these four, COFIDE was the most well-known, while Peruvian Entrepreneur has the most positive reviews. However, for the other 10 initiatives we asked about, less than half of the survey population were aware of each option. The least known among these is the Ministry of Production's Digital Kit, where 2/3 of the respondents said they did not know about this initiative. An interesting note is that aside from Peruvian Entrepreneur, most of the online platform options we asked about, such as the Digital Kit and Produce Virtual, are not very well known. This indicates that online platforms may be inaccessible for many entrepreneurs. I also want to note that almost half of women-owned MSMEs in the survey said that they did not access any support services, which is concerning. I want to reiterate that because of the timing of this survey, our findings on issues of barriers and lack of access to support services don't capture the impact of the COVID-19 pandemic. Nevertheless, these findings indicate ongoing structural issues in Peru's entrepreneurial landscape. Next, I will present findings regarding social entrepreneurship in Peru. In this report, we define social enterprises as businesses with primarily social objectives, whose surpluses are principally reinvested for that purpose in the business or in the community, rather than being driven by the need to maximize profit for shareholders and owners. We also used Kunin's definition of social enterprises as reference, and this highlights four key characteristics: an explicit social or environmental mission, a sustainable business model, an innovative and systemic solution, and a method to measure impact. First, I want to give a sense of the demographics of social entrepreneurs in the survey population. As you can see in this table, about 1/3 of the total survey population, 78 people out of 250 total respondents, identified as a social entrepreneur. Most of this group of people identify as male, with just under half identifying as female. In terms of age, 35% of all young entrepreneurs in the survey population identified as social entrepreneurs, compared to 30% of all older entrepreneurs. When designing this part of the survey, our work was informed by a research paper written for the Partnership about Peru's Social Entrepreneurship Landscape by Carla Grados Villamar and Alexandra Ames Brakowitz, which highlighted the confusion over the definition of social entrepreneurship. Recognizing this, we asked survey respondents about their thoughts on what social enterprises are. As you can see here, the most prevalent definition among survey respondents is that social enterprises are for-profit organizations, either with a core social mandate or one that is socially responsible. This means that most of the survey population does think of social enterprises as for-profit organizations, like MSMEs. So parallel to MSMEs, what are the barriers that social enterprises experience in Peru? As you can see in this bar chart, the factor that is most seen as a barrier is the domestic government, specifically the lack of institutional state support for social enterprises. You can also see that public apathy or lack of public interest in a social enterprise's cause is seen as a high barrier by 1/5 of social entrepreneurs in the survey. I want to note that the majority of social entrepreneurs say that none of these factors are barriers, as you can see in the chart. However, when this data is disaggregated by gender and age, there is evidence to suggest that the lack of institutional state support for social enterprises specifically impacts women and young entrepreneurs below 35 years old. Half of both demographic groups say that the domestic government is a barrier to their social enterprises' success.
Lastly, here is an abbreviated table showing social enterprises' usage of support programs, highlighting the same 4 support programs mentioned earlier. What I want to highlight here is that compared to the general survey population, a higher number of social entrepreneurs said they are aware of the various support programs available to them. At least half of social entrepreneurs said they are aware of the 14 options that we asked them about. However, we must keep in mind that the support these social entrepreneurs are seeking are general for all MSMEs and are not tailored to the specific needs of social enterprises. In light of these findings, our report gives 4 policy recommendations. First, we recommend for the Ministry of Production and Ecosystem members to review the marketing and accessibility of the support initiatives they provide in order to ensure that as many MSMEs as possible are aware of the support available to them. Second, we recommend that government policies, like those related to taxation and administrative bureaucracy, should be reviewed to make these less restrictive on MSMEs. Third, while not widely discussed in this presentation, we recommend that more MSMEs and entrepreneurs should be encouraged to do business abroad. Finally, we recommend for more institutional support of social entrepreneurship by developing government-sponsored specialized support of social enterprises, using existing initiatives and partners in this ecosystem like Kunin. Thank you for your attention, and I look forward to answering any questions you may have during the Q&A. Muchas gracias, Phoebe. Gracias por el video. El video va a ser compartido también junto con toda esta información. Y hay una pregunta. We have a question, Phoebe, for you. Tenemos una pregunta para ti, Phoebe. ¿Cuáles son las principales oportunidades What are the main opportunities? a los emprendimientos sociales? What are the main opportunities that COVID-19 opens to social businesses? Hello, Cynthia. Thank you for your question, and thank Hola, you all Cintia, for gracias por tu pregunta y gracias a todos por escuchar mi presentación. Para responder tu pregunta sobre las oportunidades para los emprendimientos sociales enfrentando el COVID-19, nuestra encuesta, nuestro estudio realmente no tomó esto en cuenta porque no se realizó cuando ya teníamos afectados por el COVID. Sin embargo, tenemos en mente que esta circunstancia presenta oportunidades, incluso durante la pandemia, como resalta los problemas que tenemos, pero no tenemos data exacta para poder dar comentarios. Simplemente resalta los problemas que ya habían. Otra pregunta. Mencionaste rápidamente justamente sobre el COVID en tu presentación. ¿Hay algo que te gustaría resaltar sobre este tema? You mentioned very fast about COVID-19 in your presentation. There is something else you would like to add to that information? Yes. So Sí. in my presentation, I En mi mentioned presentación mencionaba otra vez que debido a la data que nosotros recogimos fue antes de la pandemia. Sin embargo, queremos resaltar que nuestro estudio sí revela que hay un problema estructural en el área de financiamiento y burocracias restrictivas que enfrentan las MIPYMES. Por lo tanto, necesitamos que los legisladores y otras personas participantes de este ecosistema que tomen notas y se aseguren de que puedan tomar decisiones respecto a estos problemas, especialmente ahora con esta pandemia. Thank you so much, Phoebe. There is another question here. Con relación al acceso a financiamiento, ¿existe diferencia en la opinión de hombres y mujeres emprendedoras? It's about financing access. If there is some difference between men and women that are entrepreneurs. That's a very good question. Muy buena pregunta. Sorprendentemente, la falta de acceso que yo mencionaba en la presentación es bastante parecida para ambos sexos. Para mujeres y hombres, ambos mencionaron que tenían dificultades para poder acceder a financiamiento, pero algo que sí me gustaría resaltar es que las mujeres principalmente tienen problemas para poder acceder a programas de apoyo, así que creo que es una situación bastante complicada para ambos. Sin embargo, especialmente las mujeres parece que tienen problemas para poder acceder a información y redes de contactos. Y esto es bastante preocupante, así que además del tema de financiamiento,
poder ver la cantidad de oportunidades de apoyo que tienen es otro problema, que no acceden a esa información. ¿Cómo se comparan los resultados de esta encuesta nacional con las anteriores que se realizaron en Indonesia, Filipinas y Vietnam? How do the results of this national survey compare to previous ones you conducted in Indonesia, Philippines, and Vietnam? Yes, so I want to give a bit Sí, of bueno, background. voy a darles un poco de información de contexto antes de responder. Tenemos estas encuestas anuales durante nuestro proyecto en cada país. Vietnam, por ejemplo, lo hicimos en 2016 y el de Indonesia y las Filipinas en 2018. Algo que sí es interesante que podría definir los problemas que hemos encontrado es la burocracia y falta de acceso a financiamiento. Son bastante comunes en distintos países cada vez que vemos estas encuestas nacionales. Hay pequeñas diferencias. De pronto, en Indonesia, en vez de que el gobierno fuera una preocupación, en realidad la preocupación es la publicidad y el marketing para las MIPYMES de allá. Ahora, yo creo que la situación en Perú, especialmente las mujeres emprendedoras, ven lo que es marketing como una barrera para las MIPYME. No tienen acceso a los recursos para poder hacer ese tipo de marketing o no lo saben hacer. Encuentran mucho más problemas en asegurarse de que sus negocios puedan ser conocidos en este ecosistema emprendedor del Perú. Mientras las barreras pueden variar entre cada país, el problema con marketing y de financiamiento son los que más se dan. But for time, we're going to reply them after the event. Okay. En el chat hemos justo copiado que si no tenemos oportunidad de responder sus preguntas, pueden hacérnoslas llegar al correo de Cunan, hoyemprende@cunan.com.pe. Así que nos quedan algunas preguntas que las responderemos luego del evento. No se preocupen que las vamos a anotar para poder responderlas. Y en todo caso, también nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del correo electrónico. Thank you so much, Phoebe. A continuación, siguiente diapositiva, por favor. Tenemos justamente ya este panel que voy a moderar, donde se van a presentar los estudios que han hecho mención tanto Justin como Phoebe en sus presentaciones. Vamos a tener como panelistas a Alexandra Ames con el panorama existente del emprendimiento social en el Perú, a Carl Black con el financiamiento para el emprendimiento social en el Perú, y a Álvaro Cano y a Andrés Xavier para las consideraciones para las economías mineras de APEC, las micro, pequeñas y medianas empresas y el emprendimiento social en el contexto del Perú. Me gustaría aprovechar la oportunidad para poder presentar brevemente a los panelistas antes de que hagan sus presentaciones y entremos a la sesión de panel de preguntas y respuestas. Comenzaré con Alexandra, que nos acompaña el día de hoy. Alexandra es experta en diseño, gestión y seguimiento de proyectos, programas y políticas públicas vinculadas a la inclusión social y el desarrollo humano. Ha sido una funcionaria pública de ministerios y gobiernos locales, ex secretaria ejecutiva del Social Progress Imperative para el capítulo peruano. Actualmente es la jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico y columnista del diario Gestión. Alexandra, te dejo para que puedas presentar los resultados de este estudio que realizaste junto con Carla Grados. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias a todos por organizar este evento que me parece sumamente importante en un contexto justamente en el que nos encontramos. No sé si podemos pasar a el siguiente slide. Bien, este es un resumen del documento de investigación que trabajé junto con Carla Grados respecto al panorama de las MIPES o las MIPYMES en el Perú, con un enfoque básicamente en los emprendimientos sostenibles o los emprendimientos sociales. En realidad, nuestro foco de trabajo era enfocarnos justamente en los emprendimientos sociales. Sin embargo, la data en el Perú está más vinculada de manera general a todas las MIPES o MIPYMES en general. Y esto dificultó un poco
ponerle este foco específico a los emprendimientos sostenibles o los emprendimientos sociales y a lo que el Estado y sus políticas públicas pueden hacer por ellas. Entonces yo quisiera mostrarles un panorama general respecto a las MIPYMES que Phoebe ya ha comentado muy bien. Sin embargo, es sumamente importante sostener que el 99.5% del total de empresas en el Perú son MIPYMES, ¿no? Son MIPES. Entonces hay que tener esa consideración porque estamos hablando de casi el 100% de empresas en el Perú que se dedican de alguna manera a un trabajo a un nivel, a una escala muy micro o pequeña, que nos produce el 19% del PBI en el país. Este otro 0.5% estaría generando el 80% del PBI restante, por lo que hay evidentemente una gran disparidad en el nivel de productividad que pueden tener las MIPES en el Perú. Otro tema que es relevante y que también ha salido a fondo ahora a partir de la pandemia es la variable que tenemos en el Perú de la informalidad. Se estima que casi la mitad de empresas en el Perú no son formales, no están inscritas en SUNAT, por lo que no están tributando, contribuyendo de alguna manera a los ingresos del Estado y tampoco necesariamente se benefician de algunas políticas de promoción y fortalecimiento de las MIPES. Siguiente, por favor. Nosotros hemos identificado que existen al menos 43 programas y políticas del gobierno que buscan promover y fortalecer a las pymes. En realidad ha sido bien interesante hacer este trabajo porque nos hemos encontrado con diversos sectores, no solamente con el sector de producción, sino también con el sector de agricultura, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, y otros ministerios en general tienen de alguna u otra manera programas y políticas vinculadas a la promoción y al fortalecimiento de las pymes. En este sentido, es sumamente importante decir que una de las cosas que identificamos es que podría haber estado habiendo un traslape de esfuerzos entre los diferentes sectores del gobierno para trabajar a favor de este público objetivo. Y desde la perspectiva ya de los objetivos de cada uno de estos programas y políticas de gobierno, estos programas están clasificados básicamente de acuerdo a promover la capacitación y asistencia técnica, la innovación y la mejora tecnológica, que básicamente está apuntada a estas dos, a impulsar la productividad y la competitividad. Luego hay otras que están vinculadas a la promoción para la exportación. Hay programas vinculados a fortalecer las compras públicas o las compras del Estado hacia las pequeñas empresas. Y hay otras vinculadas a la mejora de la gestión empresarial, es decir, cómo liderar un negocio o temas ya más vinculados al management, al business management, ¿no? A la gestión empresarial vinculada a temas de tributación, de trabajo en equipo, recursos humanos, planes de negocio, etc. Siguiente, por favor. Nosotros lo que hemos identificado a partir de este estudio como desafíos es que existe un problema que es a la vez una oportunidad, que es justamente la informalidad. Y en este sentido, al haber una gran cantidad de empresas que se encuentran en esta situación de informalidad y que hoy ha golpeado mucho, particularmente la crisis económica ha golpeado a las personas en situación de informalidad, corresponde que el Estado pueda pensar en desarrollar un sistema de protección social fuerte que permita además generar resiliencias en los emprendedores y los empresarios del país para que cuando ellos se vean enfrentados a un choque adverso de gran magnitud como el que estamos viviendo, no se sientan empujados a caer en la pobreza como hoy hemos visto. En el Perú, en este año hemos tenido un aproximado de 3 millones de nuevos pobres en el Perú y hemos con esta cifra retrocedido 10 años, pese al avance que hemos venido tomando en este trabajo en los últimos años, ¿no? Otro desafío
es la descentralización y el impulso de los programas y políticas a nivel regional, a nivel nacional, ¿no? En todas las regiones. La mayoría, la mitad de las empresas registradas formales en el Perú se encuentran en Lima. La otra mitad está dispersa en las demás regiones, tal como mencionó Phoebe también. Y esto constituye pues un problema evidente porque también las políticas y los programas sociales se enfocan en trabajar con una población objetivo de Lima, descuidando de alguna manera la posibilidad de fortalecer y promover mayores emprendimientos y empresas a nivel nacional de manera descentralizada. Por otro lado, es muy importante también tomar en cuenta la focalización y estar seguros de cuál es nuestro público objetivo dentro del gran mundo de los emprendimientos y las empresas en el Perú. Cuando hablamos de focalización, es importante poder identificar a las empresas en cada uno de sus niveles en los que se encuentran ellas. Hay empresas que recién se están formando, que tienen una idea de negocio y necesitan tener un capital semilla para emprender. Hay otros que ya empezaron y necesitan quizás tener herramientas para formalizarse y capacitarse. Hay otras empresas que están un poco más consolidadas y que necesitan tener acceso a herramientas tecnológicas o digitales para crecer. Hay otras que están interesadas en exportar, ¿no? Entonces, es sumamente importante que se diferencie al público objetivo de esta gran masa de emprendimientos y empresas del Perú para que se pueda diseñar políticas y estrategias concretas para cada una de estas necesidades según el nivel o el estado en el que se encuentra el emprendimiento o la empresa. Luego el escalamiento es otro desafío muy interesante. Los programas y políticas que nosotros hemos identificado básicamente atienden a una minoría en comparación de la gran cantidad del público objetivo que tenemos vinculados a los emprendimientos sociales y en general a los emprendimientos en general, ¿no? Entonces, es sumamente importante que el Estado pueda elaborar estrategias para escalar, llegar sobre todo a regiones, como bien habíamos dicho cuando hablamos de la descentralización, pero también ver la posibilidad de ser un poco más eficientes y poder maximizar el impacto, quizás articulando con los diversos sectores que ya vienen haciendo programas y políticas similares, ¿no? Va a ser sumamente interesante e importante que el gobierno nacional pueda identificar cuáles son los programas y las políticas similares, que tienen públicos objetivos similares, que tienen objetivos similares, y ver la forma de articular para no duplicar esfuerzos y, por el contrario, maximizar estos impactos, ¿no? Lo otro que nos parece importante también es mantener un foco en los emprendimientos sociales. No hay dentro de todas las políticas y programas en el Estado una sola política o programa totalmente especializada en promover a los emprendimientos sociales. Existe, por ejemplo, el programa Innovate, que lo que hace es promover financiamiento para que las empresas puedan crecer. Sin embargo, ahí hay una cápite en donde las empresas sociales pueden postular, pero no es que exista un solo programa que está realmente orientado a ello. El Ministerio del Ambiente ha empezado avances muy interesantes para promover emprendimientos sostenibles, es decir, sociales y ambientales, y que puede quizás de alguna manera liderar algún registro para poder identificar quiénes son los emprendimientos sociales en el Perú, dónde están, y también empezar a reconocer a aquellos que de alguna manera no se autoidentifican como tales. Nosotros en el Perú tenemos la zona del Valle del Braem, que está al medio del Perú, que es una zona muy peligrosa donde existe narcotráfico, y se está trabajando, por ejemplo, en esta zona de manera particular en promover cultivos alternativos para que los agricultores dejen de cultivar la hoja de coca de manera ilegal y puedan convertir o reconvertir sus terrenos para cultivar, por ejemplo, cacao orgánico. Entonces, de esta manera se está promoviendo la creación de empresarios o emprendimientos rurales en el país, pero no se les está reconociendo como un emprendimiento que es finalmente sostenible. No solamente es social porque dejan de lado una práctica ilegal,
sino que además se convierten en un trabajo que de alguna manera está cuidando más al medio ambiente, y esto además le genera mayores ingresos a la larga al agricultor. Entonces es importante también poner este foco en los emprendimientos sociales, promover y darles más iniciativas para que los emprendimientos se sientan realmente acompañados por el Estado, porque de alguna manera están haciendo un impacto importante en el país. Y respecto a esto último, respecto al impacto social o ambiental que los emprendimientos sociales pueden hacer, hay un desafío adicional que es muy importante, dado que todavía no existe una metodología en donde los emprendimientos sociales están midiendo realmente su impacto. Se sabe que tienen un objetivo social, se conoce que tienen un objetivo ambiental, sin embargo todavía no están rindiendo con indicadores adecuados para medir el impacto que realmente están logrando. Todavía tenemos información de los emprendimientos sociales con resultados intermedios y no necesariamente con resultados de impacto. Que el Estado pueda orientar una metodología única para que los emprendimientos sociales puedan ayudar a medir su propio esfuerzo y ver cómo de alguna manera están colaborando con el país, puede ser una herramienta muy útil también para mover hacia arriba los indicadores sociales y ambientales que tanto necesitamos en el Perú. Eso sería por el momento. Muchas gracias, Ale, por la presentación. Siguiente diapositiva, por favor. Pero a continuación vamos a hacer la presentación del financiamiento para empresas sociales en Perú a cargo de Carl Black. Carl es gerente de inversiones de Ditken Impact, una compañía de inversiones de impacto que se dedica a financiar energía renovable, empresas sociales y al financiamiento inclusivo en América Latina y el Caribe. Carl se enfoca en analizar y trabajar con MIPYMES y también emprendedores sociales en América Latina y el Caribe para 3 fondos de Ditken Impact: Honduras Renewable Energy Financing Facility, Caribbean Basis Sustainable Energy Fund, e ILU Women's Empowerment Fund. Antes de incorporarse a Ditken en 2012, trabajó en el Banco de Canadá, en donde investigaba los riesgos macroeconómicos en Canadá a raíz de la crisis financiera global de 2008. Carl, muchas gracias por acompañarnos. Te dejo para tu presentación. Muchas gracias, Cintia, por la presentación y buenas tardes a todos. Mi estudio es sobre el financiamiento de empresas sociales en Perú y consistió en entrevistar a más de 50 emprendedores, inversionistas y otros participantes que apoyan al sector. La meta del estudio fue entender los retos y identificar soluciones para el financiamiento de empresas sociales. Entonces, les voy a hablar brevemente acerca de la evidencia del reto de financiamiento, de las inversiones de impacto como una solución potencial y de cómo las políticas públicas podrían ampliar esta solución. Mi estudio puso énfasis en entender la disponibilidad de financiamiento para las empresas sociales específicamente, porque es algo que no se había visto en otros estudios. Entonces yo preguntaba si las empresas entrevistadas habían recibido financiamiento de varias fuentes. Y tal como muestro en el gráfico, para ellas hay muy poco acceso a financiamiento de instituciones financieras como de bancos, por ejemplo. Esa evidencia es consistente con lo que ya vimos en la presentación anterior de Phoebe, que en una encuesta de 250 MIPYMES en Perú, el financiamiento era o fue lo más indicado de 13 opciones de ser un obstáculo alto para sus negocios. Agregando a eso, otra encuesta reciente con 500 participantes de Perú muestra que el financiamiento es el obstáculo más común para los emprendedores en el país. Ahora, por otro lado, el gráfico de mi estudio acá muestra que existe un porcentaje interesante de empresas sociales que habían recibido financiamiento de fuentes internacionales. Mi tesis entonces es que las inversiones de impacto representan una oportunidad única de financiamiento para empresas sociales. Siguiente, por favor. Ahora, cuando digo inversiones de impacto,
estoy hablando de inversiones con un enfoque social o ambiental, tanto como en retornos financieros. Los datos de la encuesta de inversionistas presentado acá muestran que si bien Perú ya es un líder en atraer inversiones de impacto internacional en la región, en la gráfica a la izquierda, la mayoría de este fondeo ha sido concentrado hasta ahora en el sector de microfinanzas, como muestra el gráfico a la derecha. De hecho, Perú está detrás de otros países en atraer inversiones de impacto para otros sectores que no sean microfinanzas. Y así explico cómo podría coexistir los datos en el primer gráfico a la izquierda con la conclusión de un estudio reciente del Banco Internacional de Desarrollo que textualmente dice que el Perú tiene el escenario de inversión de impacto social menos desarrollado entre Colombia, México, Chile, Costa Rica y Perú. Afirman ellos en ese estudio, citando otra vez, que las soluciones sociales no han sido apoyadas por las instituciones públicas, como es el caso en los otros países. Siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué hacemos, no? Bueno, el primer paso es reforzar las empresas sociales. Las primeras dos recomendaciones son orientadas a eso. Pero quisiera concluir poniendo énfasis en mi tercera recomendación, tal como se hizo en el estudio. Veo que ya hay aporte público para empresas nuevas a través de Startup Peru y otras iniciativas en el país. También veo que ya hay inversionistas de impacto en el país, pero su enfoque ha sido hasta ahora ofrecer créditos que están más orientados a empresas maduras. Entonces, lo que falta, más que nada, en mi opinión, son inversiones de impacto enfocados en negocios que ya tienen un modelo de negocio probado y listo para escalar, pero faltan márgenes operacionales para poder pagar mucho en intereses. Es decir, faltan inversiones de equity o capital mezanina. Entonces, allá veo un espacio para que entre el sector público con soluciones innovadoras que complementen el sector privado, quizás usando estructuras de inversión de financiamiento mixto, podría invertir o directamente en empresas sociales o en fondos o en administradores de fondos orientados a invertir en empresas sociales acá en Perú. Por ser empresas dirigidas a solucionar temas sociales y ambientales en sectores como educación, salud, saneamiento, manejo de desechos, acceso a agua, etc., yo concluyo que el sector público podría ver a las empresas sociales como un canal a través de lo que podría lograr metas sociales que ya tiene y ampliar su impacto a través de financiamiento público que luego podría traer más capital privado a empresas ya más fuertes. Entonces ya acabo y espero con anticipación la conversación en el panel. Gracias. Muchísimas gracias, Carl, por tu presentación. Y nos vamos ahora a la última presentación, por favor, que es el proyecto de investigación Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y Emprendimiento Social en el Contexto Peruano, Condiciones para las Economías Mineras de la PEC, con Álvaro Cano y Andrés Xavier. Álvaro es consultor e investigador senior del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación, del Ministerio de Energía y Minas y del Centro de Estudios de Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico en Perú. Tiene una década de experiencia en la realización de proyectos de investigación y consultoría en asuntos de desarrollo político, ambiental, social y económico para empresas mineras y una amplia gama de organizaciones como el MINAM, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, el IFC y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Y doctor Andrés Xavier, tiene una licenciatura y un máster en Administración de Empresas, un doctorado en Ingeniería de Minas de la Universidad de Columbia Británica, en Vancouver, Canadá. Trabaja en temas de responsabilidad social minera, aspectos socioeconómicos del cierre de minas y en la minería artesanal y de pequeña escala.
trabaja y es consultor para el sector privado y organizaciones como el PNUD y el Foro Intergubernamental sobre Minería y Desarrollo Sostenible en América Latina. Muchas gracias, Álvaro, que nos va a hacer la presentación del día de hoy, y luego pasamos a las preguntas del panel. Por favor, no se olviden de escribir sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas para utilizarlas en el panel. Muchas gracias. Álvaro, bienvenido. Gracias, Cintia. Gracias, Jeffrey. Gracias, Justin. Gracias al ministro José Bustinza y a todos los asistentes por su atención y además por la organización de este evento y por el apoyo que se nos ha dado para la elaboración de este documento. El informe que nosotros hemos realizado investiga cómo las políticas públicas respecto de las MIPYMES en el Perú permiten o no un entorno favorable para el desarrollo de las mismas, pero específicamente en zonas mineras. Además, específicamente miramos cómo estas políticas públicas apoyan o no el desarrollo de emprendimientos sociales en regiones mineras y además si es que incorporan o no asuntos de género o dimensiones de género dentro de estas políticas. Estas fueron las fases del proyecto y las actividades. En primer lugar, la primera fase hizo un análisis comparativo de las políticas públicas que apoyan a las MIPYME en distintas economías mineras de la PEC. Por economías mineras de la PEC nos referimos a economías que dependen fuertemente de la minería, evidentemente. En ese sentido, mapeamos lo que hace Canadá, Australia, Chile, México y Perú para las MIPYME. No fue un estudio comparativo de profundidad, simplemente fue una especie de mapeo e identificación de lo que estos países mineros hacen con sus MIPYMES. Por otro lado, la segunda fase estuvo relacionada a mapear e identificar las principales metodologías, las principales prácticas, los principales programas de organismos gubernamentales o de organismos no gubernamentales o de empresas sociales que estaban dirigidos o que han tenido cierto éxito o fracaso, digamos, a promover MIPYMES. En ese sentido, lo que hicimos ahí fue una fuerte revisión de literatura académica y de literatura gris para identificar estas prácticas, y luego ya con esta literatura y con este mapeo inicial de las políticas, realizamos una tercera fase que comprendió una suerte de trabajo de campo. Hicimos cerca de 13 entrevistas con distintos actores relevantes para el sector MIPYME del Perú, a fin de capturar la percepción de académicos, del gobierno y de los empresarios acerca de los desafíos y las oportunidades relacionadas con MIPYMES, de nuevo en zonas mineras. Nosotros tuvimos un taller bastante importante y bastante multisectorial en el Ministerio de Relaciones Exteriores, a quienes volvemos a agradecer por el apoyo que nos brindaron para este proyecto, pero tengo que mencionar que participó el Ministerio de la Producción, ha participado la Presidencia del Consejo de Ministros, participó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, participaron organizaciones de MIPYMES como la ACEP, como Compimep también, como la Cámara de Comercio de Lima, con su unidad de pequeñas empresas. También participaron las universidades, participó la Universidad de Lima y la Universidad del Pacífico, y incluso también algunas empresas mineras, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, entre otras instituciones. Con este trabajo de campo nosotros pudimos hacer una suerte de diagnóstico y elaborar a partir de ello una serie de recomendaciones de política. En esta presentación yo voy a hablar más que nada de los resultados. Creo que las recomendaciones las podemos discutir luego en el Q&A. Siguiente, por favor. En términos de los desafíos de crear MIPYMES o de fortalecer o de desarrollar MIPYMES en regiones mineras, el diagnóstico fue sumamente interesante, sobre todo en este taller en el que convergieron varios actores, porque se planteó claramente la excesiva dependencia de las MIPYMES de un proyecto minero o de una empresa minera, sobre todo en la etapa post-boom, en la etapa después de que se construye un proyecto minero y esta empresa minera ha ejercido un shock local de demanda de recursos locales, y ahí hay un boom
de MIPYMES. Pero luego de la construcción del proyecto minero, esto decae fuertemente. Y además, como nos indicaba un funcionario de Antamina, el bajo nivel educativo, la falta de asociatividad y el nulo aprendizaje colectivo logra que muchas veces los que aprenden a hacer negocios en estas zonas mineras se van a buscar mejores oportunidades a otros lugares. Por otro lado, algo bastante conocido es la lejanía geográfica de la política pública en el Perú, bastante conocida la casi total ausencia del Estado en comunidades mineras, en comunidades altoandinas. Un asunto que fue clave y que yo quiero levantar de una vez para poder discutir luego es el asunto de la formalización de la minería artesanal. El ministro ha hablado sobre la informalidad en el Perú, Alexandra también ha hablado fuertemente sobre la informalidad de las MIPYMES, y cuando uno trataba de estudiar el desarrollo de MIPYMES en zonas mineras del Perú, el tema de la formalización de la minería artesanal nos estallaba en la cara, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la minería artesanal, que es minería de pequeña escala, es decir, que son MIPYMES mineras, producen 50 toneladas de oro al año, son 2.000 millones de dólares que se exportan de oro en el Perú de manera informal. El oro informal o ilegal es el tercer producto de exportación a nivel nacional. Esto es particularmente importante considerando el precio del oro y la situación del COVID, para discutir después. Pero la informalidad de las MIPYMES en zonas mineras aparece también muy ligada a la política de formalización de la MAPE. De hecho, la MAPE aparece también mapeada dentro del toolkit que ha desarrollado la Asociación Asia-Pacífico para Perú. Otro diagnóstico muy potente de los problemas de MIPYMES en regiones mineras es que, como indicó Alexandra, identificamos cerca de 43 programas para MIPYMES en el Perú. Está, bueno, el Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad, pero dentro de eso está el Fondo MIPYME, el Programa de Desarrollo de Proveedores, el Programa de Apoyo a Clusters, están los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica, los conocidos CITES, las compras a MIPE Perú, el Programa de Apoyo a la Internacionalización, el e-commerce, el Programa Tu Empresa, en fin. Pero el tema es que están fuertemente desarticulados a nivel de sectores productivos y también entre niveles de gobierno. Por otro lado, se constató que un gran problema de las MIPYMES en zonas mineras es que el desarrollo de MIPYMES en zonas mineras está fuertemente controlado por iniciativas privadas, es decir, por estrategias o programas de responsabilidad social corporativa de las empresas mineras, y no están articulados con la política pública, con los objetivos locales y regionales de desarrollo. Siguiente, por favor. Siguiente. Por otro lado, el asunto de la alta rotación de funcionarios públicos a nivel de gobierno central, regional y local, hablando un poco de la desarticulación, aparece como clave porque serían estos gobiernos, en lugar de las empresas mineras, los que deberían estar promoviendo y capacitando a las MIPYMES locales en, por ejemplo, alcanzar los estándares que necesitan para homologarse como proveedores locales de empresas mineras. Suelen tener estándares muy altos para poder entrar como proveedores a trabajar para una empresa minera, pero estos estándares los suele generar también o los suele crear la propia empresa minera, y esto erosiona el poder de la política pública o la fuerza de la política pública. En términos sobre el rol de las mujeres y el enfoque de las mujeres en este universo, se constató que fue un punto de división entre los actores. Algunos actores reconocen claramente que las mujeres pasan por desafíos específicos en zonas mineras, mientras que otros actores no consideran que esto es así y no consideran que deberían haber políticas diferenciadas. Lo que sí se reconoce y se constata es que muchos de los trabajos de las mujeres mineras dentro de las MIPYMES, en zonas mineras, tienden a enfocarse en servicios, en comercio y en hotelería, lo cual, en lugar de ser considerado una ventaja comparativa por muchos actores, fue considerado más bien un área en la que las desigualdades sociales y económicas se pueden reproducir.
en la medida en que las mujeres están dedicándose prácticamente a negocios, pero que brindan servicios o labores domésticas. Y por último, lo último que tengo que decir sobre el emprendimiento social, y lo he dejado para el final, es porque lo que encontró este estudio es que en zonas mineras el emprendimiento social prácticamente no existe. Como demuestra el estudio de Ale y Carla, casi el 70% me parece de los emprendimientos sociales en el Perú están concentrados en Lima, lo cual de plano pues descarta una proliferación de emprendimientos sociales en zonas mineras. En realidad todo lo contrario, no existen, y más bien yo dejaría ese asunto un poco abierto ahí también para la discusión, porque entiendo que CUNAN con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía el año pasado en el Perumín tenían una dimensión de emprendimientos sociales, me parece, relacionados con la minería, así que nos encantaría saber qué ha surgido por ahí. Así que pues desde nuestra óptica, los espacios donde se pueden trabajar emprendimientos sociales en zonas mineras ciertamente deberían atajar el asunto de las 50 toneladas de oro que se podrían formalizar en micro, pequeñas y medianas empresas mineras, sobre todo en un contexto que se necesita hacer reactivación económica y el precio del oro está por los $2.000 la onza. Lo dejo ahí, muchísimas gracias, continuamos la conversación. Muchísimas gracias, Álvaro, por la presentación. Y justamente ahora entramos a la parte de las preguntas. A mí me gustaría hacerles, antes de leer las preguntas que nos ha ido haciendo llegar la audiencia, hacerles a todos, a Ale, que también está conectada, a Carl, y bueno, además a André, que también les invito a que prendan su cámara y activen su audio también. Es justamente, esos estudios se han hecho antes de la pandemia, como todos sabemos. Entonces, sí me gustaría que nos puedan compartir brevemente cómo ha afectado esta situación, los hallazgos y conclusiones de sus estudios de investigación. De repente comenzamos con Ale, que fuiste la primera en exponer. Genial, muchas gracias. Mira, el contexto de la pandemia se cruza con otro contexto que también es bien interesante, que ha venido creciendo cada vez más, que es el consumo responsable, en donde los consumidores cada vez más preguntan de qué está hecho este producto, cómo yo puedo beneficiar al país o al mundo, al ambiente, si es que compro determinado producto, ¿no? Entonces, esto de alguna manera ha hecho que frente a la crisis económica con la que nos hemos presentado y el crecimiento del desempleo, muchas personas se vean en la obligación de emprender y tratar de salir adelante en base a estos emprendimientos. Y lo que he estado viendo a través del crecimiento de plataformas digitales o redes sociales para promover estos emprendimientos es que en su mayoría estos emprendimientos tienen un enfoque social o ambiental, ¿no? Entonces, creo que es un contexto muy triste para el país. Sin embargo, también es un contexto en donde está la oportunidad para emprender. El peruano es luchador y sale adelante frente es resiliente dentro de todo, ¿no? Entonces se adapta a estas circunstancias y ahí es justamente donde el Estado tiene que entrar a fortalecer. Muchas gracias, Ale. Carl. Sí, bueno, al principio de la crisis en marzo, abril, en la región y acá en Perú también, lo que he visto como gerente de inversiones de varios fondos que operan en la región es que, bueno, obviamente luego del tema de salud de sus empleados, el tema principal ha sido lograr asegurarse que tenga la liquidez necesaria para seguir operando sus negocios, las empresas, ¿no? Con cuarentenas, el flujo de caja se congeló en muchos casos y entonces las empresas que han tenido éxito o más éxito en los últimos meses han sido los que han podido solucionar este tema. Bueno, en Perú obviamente han reconocido eso y han tenido varias iniciativas como el Fondo de Apoyo Empresarial Reactiva Perú,
que están orientados justamente a solucionar ese tema, con canalizar liquidez a través del sistema financiero a los pymes y también a empresas más grandes. Quizás para destacar una recomendación de mi estudio que tiene que ver con este tema de liquidez. Yo creo que en cualquier contexto este podría ser un reto, ¿no? Muchas veces las empresas sociales son pequeñas y venden, bueno, algunas venden a empresas grandes y las empresas grandes tienen o toman 90 días hasta 90 días para pagar las facturas, ¿no? Y mientras tanto, las empresas pequeñas, las empresas sociales tienen que pagar su IVA, su impuesto sobre la venta dentro de 30 días. Y eso crea obviamente un hueco, un reto aún más de liquidez para las empresas pequeñas. Varias me comentaron acerca de este tema en las entrevistas. Y creo que obviamente en una situación como subraya un poco temas así, ¿no? Donde hay quizás soluciones a la mano para poder ayudar a las empresas, a los MIPES o a las empresas sociales en específico. Y hay ejemplos de leyes en la Unión Europea o en Chile el año pasado, la ley de pago a 30 días, o se llama también la ley de pago oportuno. Y claro, no es perfecto, pero es una guía quizás de algo que se podría ver de implementar acá en Perú para ayudar con ese tema de liquidez, ya que está reactivándose un poco la economía de Perú y están comenzando a vender otra vez las empresas. Así es, muchas gracias, Carlos. Efectivamente, ese tipo de iniciativas ayuda mucho a las organizaciones, a los emprendimientos sociales en particular, para no romper esa cadena de pagos. Si bien es cierto, nos encantaría que se termine de cerrar una ley que pueda facilitar para que todo se trabaje en ese periodo de tiempo. Sí es bueno también mencionar que existen organizaciones, empresas, que trabajan con emprendimientos sociales como parte de su cadena de valor y que sí han hecho ajustes en sus políticas justamente para poder cubrir ese punto que tú comentas, ¿no? Porque un emprendimiento no te puede esperar 60, 90 días para recibir el pago por sus servicios o por los productos que está vendiendo. Muchas gracias, Carl. Andrea, me gustaría que de repente también nos puedas compartir antes de Álvaro, ya que ustedes dos, junto con su set, han participado en el último estudio que nos han presentado. Claro. ¿Cómo ha afectado la pandemia a estos hallazgos? Sí, yo creo que voy a contestar en el marco de una mirada en el contexto minero, ¿no? ¿Cómo eso podría o fue impactado? Y ahí, obviamente, la imposibilidad o la paralización de los proyectos mineros en muchos casos, muchas veces influenciado por las decisiones del gobierno de determinar si una operación minera es considerada esencial o no. Pero independiente de una paralización de un proyecto minero, se quedó claro, y ahí estaba acompañando y monitorando en distintos sitios en países, el rol de respuesta que tuvo el sector, ¿no? Inmediatamente en responder con aportes emergenciales en las poblaciones donde están ubicados. Entonces, obviamente tiene todos los distintos elementos que considerar, pero en el contexto de la pandemia y la respuesta inmediata que fue necesaria, el sector tuvo un papel importante ahí. Entonces, en el contexto, yo veo que el inicio de la pandemia, la robustez, la presencia de una empresa minera en una zona que típicamente son en zonas rurales, donde los servicios son más limitados. El sector tuvo un papel importante y fue, de hecho, una oportunidad en muchos casos, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, hay que retomar las actividades económicas y ahí toma un tiempo para entender cómo eso funciona, pero de manera en general fue una oportunidad
la presencia de los proyectos porque tenían capacidad de responder, de dar una respuesta inmediata que fue necesaria, ¿no? Muchas gracias. Álvaro. Sí, solo para complementar la respuesta de André y cerrar esa idea de la reactivación económica a través de la minería que él menciona. Obviamente nosotros estamos enfocados en la minería porque fue el eje de nuestro trabajo. Pero el asunto que menciona Andrés sobre la reactivación económica a través de la minería es importantísimo, porque recordemos que la gran minería formal en el Perú contrata el 1 o el 2% de la población económicamente activa. Tenemos esa cifra no tan comprobada de que produce entre 9 y 10 trabajos indirectos por empleo formal que produce. Vamos a creerla y vamos a ser optimistas. Pero lo cierto es que la minería artesanal contrata, en las regiones mineras obviamente, contrata arriba del 15% de la población económicamente activa de las regiones. O sea que si queremos usar el argumento de la reactivación económica a través de la minería, hay que ser bien sutiles y bien finos en lo que en verdad estamos proponiendo. Porque recordemos que la gran minería funciona muchas veces como enclave, y puede tener cierto impacto, sí, en la tributación, evidentemente, en la colección de impuestos, en el canon y todo eso, pero puede ser muchísimo más directo, muchísimo más efectivo, por ejemplo, conectar a los pequeños mineros artesanales con la joyería nacional. El otro día el director general de Formalización Minera ha estado trabajando con ADEX, con la Asociación de Exportadores, con la Cámara de Comercio de Lima, tratando de explorar justamente cómo articular a los mineros artesanales en una cadena productiva formal muchísimo más directa. Vuelvo a mencionar la oportunidad del precio del oro que está despertando el COVID. Tenemos entre 300.000 y 500.000 mineros que trabajan el oro y que no se van a detener, menos aún en estos precios, con estos precios. Tenemos una oportunidad de oro de promover MIPYMES mineras formales en el Perú, gracias, entre comillas, al COVID. Muchas gracias, Álvaro. Efectivamente, también si vemos la pandemia, así como trae muchos desafíos y retos para las organizaciones y para las personas en general, también trae algunas oportunidades que deberíamos aprovechar. Yo lo que quiero es compartirles algunas preguntas que nos han hecho llegar los asistentes al evento. Por favor, siéntanse en total libertad de responder quien se sienta más cómodo de hacerlo. La primera pregunta está relacionada con la ley de empresas BIC. ¿Cómo afectaría una eventual ley de empresas BIC para fortalecer empresas con propósito social o ambiental? ¿Se debería promover la transición de MIPYMES hacia empresas BIC en lugar de emprendimientos o negocios sociales? De repente, Ale, dale. Muchas gracias por la pregunta. Lo que pasa es que el emprendimiento social como tal no está registrado legalmente. Entonces, eso de alguna manera hace que algunos gastos vinculados a donaciones, digamos, que están vinculadas con el propósito central de la empresa, contablemente no puedan ser realmente reconocidos como parte justamente del gasto del propósito de la empresa, ¿no? Entonces, la ley BIC lo que hace en principio es reconocer la existencia de este tipo de empresas, que es un primer paso, y ya luego tendría que haber una especialidad de tributación para que vaya acorde con las necesidades tributarias y de gastos empresariales que hacen estas empresas que están vinculadas a un propósito social o ambiental. Muchas gracias, Ale. No sé si Carl o Álvaro o André quisieran agregar algo a la pregunta. Perfecto. Paso a la siguiente, que está relacionada. Esta la respondo rápidamente. Todas las investigaciones y estudios que se han compartido el día de hoy serán compartidos con todos ustedes, vale la redundancia, a través de la página de APF Canadá, y también vamos a hacerles llegar un correo electrónico con los links de acceso tanto a los estudios en inglés como en español. Así que no se preocupen que van a recibir toda esa información. Otra pregunta. ¿Recomiendan que el tema de la promoción de emprendimientos sociales debería ser liderado por un solo ministerio, ya que se evidencia esfuerzos distintos de distintos sectores
pero no está enfocado. ¿Qué opinan al respecto? ¿Debería estar centralizado? Ale, dale. Y que como son emprendimientos sociales, a ver, es una pregunta bien interesante que yo me hago permanentemente, pero hay que tomar en cuenta que el emprendimiento social o el emprendimiento en general es un tema transversal, ¿no? Está vinculado con el medio ambiente, por lo tanto con su ministerio, está vinculado con el MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Sin embargo, el emprendimiento como tal tiene un propósito, además de crear valor económico, ¿no? Entonces, me parece que debería estar dentro de Produce, pero con una comisión multisectorial en donde se asegure, por ejemplo, desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que se pueda promover buenas prácticas para el monitoreo y evaluación de impacto social y ambiental. Desde el lado ambiental, en la misma línea, ¿no? Entonces, creo que definitivamente tiene que ir en un solo sector, pero con la capacidad de poder articular con las demás instancias correspondientes. Muchas gracias, Ale. Aquí hay otra pregunta adicional. Andrés, claro, por supuesto. Para comentar, simplemente para añadir que en nuestro estudio se quedó claro este elemento de falta de coordinación. Entonces, la idea de centralización en un ministerio, por ejemplo, me parece coherente, ¿no? Estoy de acuerdo con Alexandra, pero es fundamental un espacio, un mecanismo de coordinación, ¿no? Que exista maneras de incluso de monitorar y evaluar cómo esta coordinación está pasando, ¿no? Y ahí puede existir, por ejemplo, en identificar cuáles son los actores claves o agencias como organizaciones como universidades o empresas privadas que podrían ser socios para ayudar a diseminar y a fortalecer la idea, ¿no? La difusión del sector. Y ahí un otro elemento que se conecta con nuestro estudio fue que todas las empresas mineras tienen sus programas de responsabilidad social y inversiones sociales locales, pero no necesariamente están coordinadas con los planes de desarrollo locales. Entonces ahí yo veo que hay una oportunidad de coordinar con una organización, con el sector, por ejemplo, para alinear los planes que se está buscando para el desarrollo de los emprendedorismo social, alineados con las actividades que una organización ya está implementando y planteando, ¿no? Muchas gracias, André. Aquí hay un par de preguntas que me parecen transversales, que todos pueden justamente compartir. Una es, ¿cómo se podría fomentar la colaboración entre emprendedores y la colaboración entre actores relacionados a MIPES para poder articular esfuerzos y favorecer la competitividad empresarial? No sé quién quisiera empezar, de repente Carl o Álvaro, ¿cómo se podría fomentar una mayor colaboración entre ellos con un foco en la competitividad empresarial? Bueno, mi estudio era un poco más enfocado en el tema de casi en eso, ¿no? En vincular inversionistas con empresas, ¿no? Pero obviamente hay un rol para plataformas, hay un rol para programas del sector público por aceleradoras, incubadoras. Entonces, creo que a raíz de todo es la necesidad de, como dice la pregunta, creo al final, desarrollar un ecosistema de jugadores en el sistema, ¿no? Que están apoyándose. Quisiera quizá aprovechar de mencionar también, creo que, bueno, Álvaro, mencionaste en tu presentación, el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, que salió, creo, en julio del año pasado. Allá un tema bien relevante a algunos de los hallazgos de mi estudio era este tema de que van a lanzar un fondo de capital emprendedor
un fondo que va a tener 70 millones de soles para colocar en hasta 4 fondos privados, asumo, pero no me queda claro todavía. Creo que están diseñando todavía el esquema, pero va a estar administrado por COFIDE, y creo que COFIDE podría tener un rol importante para hacer justamente eso, ¿no? Vincular capital privado con, eventualmente, por reforzar algunos fondos con base acá en el país, con las empresas sociales. Creo que el enfoque no es necesariamente en empresas sociales de esa iniciativa, es más en venture capital más generalmente, pero podría ser una idea interesante a ver si hay una oportunidad de apoyar un fondo con un enfoque más fuerte en el tema de empresas sociales a través de esa iniciativa. Creo que van a seguir diseñándolo este año y va a avanzar ya en los años que vienen. Muchas gracias, Carl. André, Álvaro, ¿les gustaría agregar algo? Sí, una cosa que me ocurre ahora es que hay una oportunidad cuando los emprendedores se organizan y, por ejemplo, su capacidad, su poder de negociar, su poder de compra, de tener precios mejores, es mayor, ¿no? Entonces, tal vez una oportunidad, un incentivo, un mecanismo que permite que incentive las empresas, por ejemplo, los emprendedores bajo un sector específico, de se organizar y permitir que una coordinación entre ellos genere una ventaja para ellos, ¿no? Eso es común en varios sitios, empresas que se organizan y pasan a comprar, a tener un poder de compra más fuerte, ¿no? Eso puede ser una idea. Y a medida que se identifica, se percibe eso como un valor, se sigue expandiendo la idea, ¿no? Eso puede incentivar a otros emprendedores, ¿no? Muchas gracias, André. Ya que tengo una última pregunta, el resto de preguntas vamos a hacerlas llegar las respuestas, pero por tiempos, para no seguirnos pasando más, tenemos que ir cerrando, que dice que quisiera conocer su opinión, la de los tres, acerca del rol que las fintech pueden cumplir como alternativa para la obtención de financiamiento de las empresas sociales, y si es que hay algún ejemplo de buenas prácticas a nivel internacional. Tal vez, Carl, comenzamos contigo, que justamente es parte de una de las recomendaciones en general de financiamiento y mecanismos mixtos, ¿no? Pero no necesariamente de fintech. Sí, trabajamos bastante con microfinanzas, con el tema de inclusión financiero desde nuestros fondos, y estamos viendo más y más esfuerzos para mejorar la tecnología que están usando en esas empresas de microfinanzas, ¿no? Y de hecho han tomado pasos grandes por COVID, de hecho, por necesidad. Es un sector que requiere mucha interacción entre los clientes y las empresas. Ese es un poco el corazón de la metodología de microfinanzas. Y ahora han estado usando más y más aplicaciones y plataformas y otros mecanismos para poder mantener ese contacto con los clientes. Entonces, diría que, hablando un poco en el contexto de COVID, ha sido bastante importante ese tema. Ahora, obviamente, fintechs podría hablar no solamente del uso de aplicaciones en microfinanzas, pero también de maneras completamente diferentes de proveer financiamiento a empresas sociales, como dijo la pregunta, más o menos, ¿no? Entonces, sí, estoy a favor de siempre buscar más caminos para que llegue el financiamiento a las empresas. Sé que hay esfuerzos de crowdfunding, por ejemplo, que usa plataformas en línea para poder levantar fondeo también para las empresas sociales. Pero sí, mecanismos más flexibles que ayudan a las empresas sociales de contar sus historias y así
lograr de tener un alcance más amplia, pero poder levantar fondeo no solamente de su país, pero también de países, de otros países, podría ser bastante interesante y me interesaría bastante entender un poco mejor el tema y ver cuáles posibilidades hay allá. Entonces creo que era una muy buena pregunta. Muchas gracias, Carl. No sé si Álvaro o André quisieran agregar algo al respecto, de repente enfocado justamente en las empresas sociales del sector minero, si es que hay una potencial oportunidad también aprovechar las fintech para el potencial desarrollo de las empresas y el trabajo que hacen con las comunidades. Estás en silencio, Álvaro. Si estás hablando, no se te escucha. Perdón, sí, discúlpame. Evidentemente, como queda claro, el experto en fintech y en todas estas cosas es Carl, y André y yo hemos estado trabajando en MIPYMES, en zonas mineras, más que emprendimiento social, porque como he dicho, el emprendimiento social en este espacio es muy reducido todavía, a pesar de que áreas en las que pueden trabajar sobran, ¿no? Pero por volver un asunto, no quiero parecer monotemático, pero si no me equivoco, dentro de las cuestiones o el tipo de empresas que pueden hacer las fintech es justamente desarrollar tecnologías para, por ejemplo, algo que se viene utilizando o tratando de aplicar en la formalización de la minería artesanal es el uso de tecnologías blockchain para poder asegurar la trazabilidad de determinados minerales, por ejemplo, ¿no? A mí ese me parece un espacio interesantísimo donde se podría tratar de invertir y vuelvo a recordar, son $2 billones que están flotando por ahí, que no son formales, que son ilegales y que necesitan una aproximación desde mi punto de vista social para tratar de resolver y apoyar la política pública que está fracasando claramente. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, André y Carl, también por la presentación. Ale, que ha tenido que irse del evento unos minutos. Muchas gracias a todos por acompañarnos y pasamos al cierre del evento. Y para ello quiero invitar a Sebastián Ugarte, asesor principal de la Embajada de Canadá en Perú. Bienvenido, Sebastián. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me ven? ¿Sí? Sí, te vemos y escuchamos fuerte y claro. ¿Qué tal? Gracias. Señor Ministro José Bustinza, director de APEC y foros especializados y alto funcionario del Perú ante APEC. Señor Jeffrey Reeves, vicepresidente de investigación de la Fundación Asia-Pacífico de Canadá. Señor Justin Cohn, gerente de programa, Asociación de Negocios en Crecimiento de APEC Canadá. Señores representantes de la sociedad civil, la academia, el sector privado y el gobierno peruano. Amigas y amigos todos. Es para mí un placer estar representado el día de hoy, representando a la Embajada de Canadá y a nuestro programa de desarrollo en el Perú. Quiero comenzar destacando el trabajo conjunto de la Fundación Asia-Pacífico de Canadá y del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Trabajo que ha permitido que tengamos hoy sobre la mesa evidencia para contribuir a futuras decisiones de política en materia de emprendimiento social e inversión de impacto. Estos estudios forman parte de una iniciativa más amplia, financiada por Canadá, que apoya a la Secretaría General de la APEC en la promoción de las MIPYMES en los países miembros. En este contexto, Canadá ha contribuido con más de $2.7 millones canadienses al trabajo de la Fundación Asia-Pacífico de Canadá, lo que ha permitido, entre otros, la realización de estudios especializados, de encuestas y de un programa de mentoring a mujeres emprendedoras, y ello en 4 países: Vietnam, Indonesia, Filipinas y Perú. En el caso de Perú, se ha focalizado en el tema de emprendimiento social. De la lectura de estos estudios me quedo con algunas ideas principales. La primera, el emprendimiento social contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible en sus diferentes dimensiones. La segunda, el gobierno peruano ha implementado una serie de programas en apoyo a las MIPYMES que están dando sus frutos. Los programas como los de COFIDE,
y del Ministerio de la Producción, entre otros, están siendo muy valorados por los empresarios encuestados. Tercero, es fundamental tener un enfoque de género. Estos estudios, y en particular la encuesta, están siempre mirando el impacto diferenciado entre hombres y mujeres, analizándolo para identificar dónde se encuentran las barreras. Es una excelente práctica que es importante promover en la comunidad académica y de investigación aplicada. Cuarto, las MIPYMES van a desarrollarse aún más cuando tengan alrededor suyo un tejido, un ecosistema que lo permita y que incluya a la sociedad civil, la academia, el gobierno y el sector privado. Estoy seguro que estos estudios contribuirán al diálogo multiactor de estos temas. Quinto, en los estudios se ha demostrado que las cooperativas, y en particular en el sector agrícola, están funcionando muy bien como espacios donde la inversión de impacto se convierte en desarrollo y empleo. Canadá ha venido trabajando desde hace muchos años con las cooperativas agrícolas del país. Gracias a nuestro proyecto con Socodevi, hemos apoyado la creación y consolidación de cooperativas como Warmake Coop. Ellos, luego de insertarse en cadenas de valor de empresas exportadoras, ahora exportan directamente a mercados internacionales. Gracias a este proyecto, se han beneficiado a más de 7.000 mujeres y hombres, se han creado o protegido más de 3.100 empleos, 42% de los cuales corresponden a mujeres, y se han creado o fortalecido 21 empresas asociativas. Canadá se encuentra comprometido con estos temas, tal como lo demuestran las recientes inversiones realizadas por FinDev Canadá alrededor del mundo y en el Perú. Este fondo del gobierno de Canadá ha invertido en el 2019 $8 millones en Damper Agrícola La Venturosa y 12.5 millones en un fondo de inversión de impacto regional, el Eco Enterprise Partner 3, que incluye a Perú. En ambos casos, con una clara orientación a la equidad de género y a la promoción del emprendimiento y empleo femenino. Asimismo, se han compartido mejores prácticas sobre la inversión de impacto, incluyendo los consejos asesores nacionales, los National Advisory Board, con el gobierno peruano, gracias a una misión a México y Toronto, en Canadá, en la que participaron funcionarios de COFI. Este trabajo conjunto son los espacios de diálogo como este, los que van a construir comprensiones comunes y consensos alrededor del empresariado social y de la inversión de impacto. Las MIPYME y el emprendimiento social han hecho y seguirán haciendo una gran contribución, no solo a la recuperación económica, sino también al desarrollo a mediano y largo plazo del país. Quiero agradecerles a todos por su presencia el día de hoy, a la Fundación del Gobierno Peruano y a CUNAM, así como a los autores de estos trabajos que los invito a leer en detalle si aún no han tenido la oportunidad. Buenas tardes, y cedo la palabra a nuestro siguiente expositor, el señor Sergio Zapata Guamán, subdirector de Ecotec, de la Dirección de APEC y Foros Especializados del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Muchas gracias. Sí, muy buenas noches con todos. Señores de la Embajada de Canadá en el Perú, señores de la Asociación Asia-Pacífico de Canadá, miembros de CUNAM Perú, señoras y señores empresarios, señoras y señores funcionarios e investigadores, distinguidos invitados, damas y caballeros, muy buenas noches. Quiero agradecer a nombre de la Dirección de APEC y Foros Especializados a la Asociación Asia-Pacífico de Canadá y a CUNAM Perú por la exitosa realización del evento Expansión de MIPYMES en el emprendimiento social en el Perú, una mesa redonda virtual. Ha sido un grato honor haber compartido junto con todos ustedes y el público en general en esta importante jornada de actividades orientadas a fomentar las capacidades y la competitividad de las pymes. El emprendimiento social es, sin lugar a duda, un enfoque que enriquece la capacidad de respuesta de las organizaciones para adaptarse a un entorno competitivo y desafiante. En esta búsqueda de estrategias diferenciadoras para ingresar con éxito a los mercados internacionales, hemos visto que la variable social
cobra especial relevancia. En efecto, el compromiso de las organizaciones con su entorno y los stakeholders, que son las redes de contacto, los proveedores, clientes, usuarios y público en general, forman parte de las relaciones que la empresa debe cuidar y cultivar para transmitir el correcto valor que ésta otorga a la sociedad, más allá de un producto y servicio. De lo que se trata es posicionar fidedignamente los valores de responsabilidad social y ambiental de las organizaciones en el centro mismo de su misión institucional, de su cultura organizacional y de su estrategia de comunicaciones. En esta labor, la transformación digital de las organizaciones podría ser un aspecto a tomar en cuenta. En otras palabras, los emprendimientos sociales responden a la iniciativa de liderazgo de las MIPYMES, que se deben no solo a la legítima búsqueda de la rentabilidad de sus negocios, sino que articulan su accionar con la necesidad de desarrollo sostenible del país, otorgando oportunidades a las poblaciones para incrementar los ingresos en las actividades agropecuarias, acuícolas, artesanales, ecológicas, manufactureras y de servicios, tanto en las zonas rurales como en las grandes urbes, a fin de elevar la calidad de vida de las personas y reducir las brechas de desigualdad, preservando en lo posible entornos locales de sana convivencia. Estos logros que hoy hemos conocido y los avances que se vienen realizando en los emprendimientos sociales en el Perú deberán seguir progresando para adaptarse a la nueva ola de tecnologías disruptivas como consecuencia de la megatendencia de la cuarta revolución industrial en el mundo, caracterizada por la convergencia de nuevas tecnologías en los campos de ciberfísicos, en los campos nanotecnológicos y las tecnologías de información y comunicaciones, entre otros, donde han llegado para quedarse y que prometen transformar los ámbitos económicos, sociales, productivos y culturales de las naciones. En ese contexto, ciertamente la educación y la capacitación, así como el intercambio de experiencias vía la cooperación internacional, pueden brindar espacios como el evento que hoy nos convoca para seguir trabajando a favor del desarrollo de ventajas de complejidad económica del país, la internacionalización de las pymes y la transformación digital, ámbitos que permitirán elevar la competitividad, la calidad y la productividad de las MIPYMES y de los emprendimientos sociales en el Perú, de cara a ingresar con éxito a las cadenas regionales de valor. Para terminar, quisiera dejar una reflexión final. El progreso económico y social de las MIPYMES y de los emprendimientos sociales en el Perú podría darse a través de un fuerte impulso a las políticas de ciencia, tecnología e innovación, de políticas de diversificación productiva con sofisticación tecnológica, de políticas que estimulen el crédito competitivo, de políticas de descentralización económica con un enfoque territorial a través de la creación de polos de desarrollo a lo largo y ancho del país con la gestión de parques científicos y tecnológicos asociados a clústeres industriales, o también podríamos pensar que este fortalecimiento de MIPYMES podría darse a través de alianzas público-privadas para apoyar los ecosistemas de innovación y el cambio tecnológico. Con estas reflexiones finales concluyo las palabras de clausura. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, primer secretario Sergio Zapata. En nombre de la Fundación Asia-Pacífico de Canadá, de CUNAN y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, queremos agradecerles por acompañarnos el día de hoy en la presentación de los resultados de las investigaciones realizadas sobre las MIPYME y las empresas sociales en el Perú. Muchas gracias en especial a los autores, Carla Grados, Alexandra Ames, Carl Black, Álvaro Cano,
Andrés Javier y Suzette McFall, por compartirnos estos hallazgos tan valiosos que, como comenté al inicio, son el primer paso en el camino del empoderamiento de los emprendedores y sobre todo el crecimiento de las pequeñas empresas en el país. Hasta una próxima oportunidad, que tengan unas buenas noches.